Y entonces hoy vamos a estar viendo un poco acerca de lo que va a ser la personalidad del Estado. Si ustedes ya tuvieron persona y familia, o si están teniendo actualmente, van a saber que cuando nosotros hablamos de personas, hablamos como consecuencia también tenemos que hablar de lo que es la personalidad, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de personas, nos estamos refiriendo en que puede ser a las personas físicas y a las personas jurídicas. Ustedes saben que las personas físicas somos la de existencia visible, así lo llama el código, que somos las personas, el ser humano, que son capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿verdad? Y por otro lado también tenemos a las personas jurídicas. El Estado está dentro de esa clasificación de las personas jurídicas, porque habíamos dicho en la clase pasada que el Estado en general es una organización jurídicamente y políticamente organizado, ¿verdad? Entonces es una organización que se ve eso a través, se personaliza eso a través de las personas jurídicas que tienen especialmente, vamos a ver hoy que tiene especialmente diferenciado con relación a la personalidad. Entonces, las personas físicas, cuando hablamos de personas físicas, tenemos que a partir desde la concepción, lo dice la Constitución Nacional en su artículo 4, las personas físicas desde la concepción adquieren derechos, eh, adquiere derechos y también ciertas obligaciones. Ciertas obligaciones a partir de la concepción porque puede recibir herencia, legajos y donaciones. Eso es lo que nos trae específicamente establecido la Constitución en su artículo cuarto. Y dice también la ley que a partir de los 14 años las personas físicas somos relativamente capaces, es decir, nos permite ciertos actos jurídicos de acuerdo a nuestro desarrollo físico y psíquico. Entonces, adquirimos la capacidad total eh, desde los 18 años, que es actualmente nuestra mayoría de edad por nuestro código, ¿verdad? Entonces, antiguamente era 20, pero actualmente es a partir de los 18 años. Entonces, las personas físicas adquirimos la capacidad, eh, en cuanto a la administración de nuestros bienes por sí mismo y por sí propio, ¿verdad? Entonces ya no necesitamos del consentimiento de nuestros representantes legales, que generalmente son nuestros padres, para la realización de cualquier acto jurídico. Y las personas jurídicas, por otro lado, tienen ciertos límites y de acuerdo a cada clase de persona jurídica también viene su capacidad, ¿verdad? Entonces, con relación, por ejemplo, a las cooperativas y a las entidades de menor rango, dice el código que es a partir de la inscripción en el registro tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Otros, dependiendo de qué clase de persona jurídica sea, algunos establecen que es desde el momento en que se firma el acta de constitución. Entonces, eso ya depende, ya varía con relación a cada tipo de persona jurídica, ¿verdad? Y dentro de ese grupo nosotros tenemos lo que es el Estado, que vamos a ver cuando hablamos de Estado como persona pública y cuando hablamos de Estado como persona privada, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver que el Estado es el único ente que puede actuar con doble personalidad. Entonces, también recordando que cuando hablamos de Estado, necesariamente también tenemos que recordar que existe la necesidad de que existan tres elementos
indispensables para la existencia del Estado. ¿Recuerdan cuáles son esos elementos? Habíamos hablado de lo que es el poder, habíamos también hablado con relación a lo que es el pueblo y habíamos también hablado con relación a lo que es el territorio. Durante el territorio entonces es el lugar en donde específicamente el Estado ejerce su poder. El poder ya es la forma de gobierno y de Estado que ejerce cada tipo de país, de nación, y también hablamos de lo que es el pueblo, que es su nación, que es generalmente su conjunto de personas que hacen parte de un Estado, que puede ser que tengan en común la raza, idioma, lugar de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso como una introducción a lo que va a ser nuestra unidad. Eh, Quisiera ver un poco con ustedes. ¿Ven? Sí, La personalidad del Estado, persona real y persona jurídica. Al hablar un poco de lo que va a ser la personalidad del Estado dentro de su historia, ¿verdad? Como todas las cosas van evolucionando, nosotros también con relación específicamente a la personalidad del Estado tuvimos una evolución en la historia. Entonces, antiguamente teníamos autores que sostenían que el Estado no puede tener ninguna personalidad porque no se trata de una personalidad, pero una persona física, como es el concepto que se le da a la capacidad de la persona física que dice que es la actitud legal para adquirir derechos y contraer obligaciones. Posteriormente, algunos autores ya lo iban considerando con la posibilidad de que pueda tener esa cierta capacidad, ¿verdad? Pero lo hacían otra vez una distinción de que podría ser una persona real o una persona ficticia, diciendo, haciendo un poco alusión a lo que el código llama a las personas jurídicas como una de existencia ideal. Y dice que algunos autores, a partir de Savigny, sostienen que ciertos entes colectivos, entre ellos el Estado, no tienen personalidad real y que el hecho de que se les considere personas es una ficción jurídica, a lo que estábamos diciendo, que le permite al Estado actuar frente a otros estados y deslindar las responsabilidades de las autoridades según actúen como gobernantes o como gobernados. De modo que el Estado es una persona jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, pero esta persona no tiene una existencia, espérenme que le voy a admitir al compañero. De modo que el Estado es una persona jurídica capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero esta persona no tiene una existencia real, sino que ella es consecuencia de una ficción jurídica o ficción legal, ya que solo la ley podría otorgarle capacidad a un ser puramente ideal. El Código Civil adopta este criterio, pero en esta materia sigue la línea de Savigny. Entonces, nuestro Código Civil actualmente, como les dije recientemente, ¿verdad? Adopta la teoría de que efectivamente el Estado es una persona jurídica eh, pública que tiene doble personalidad, ¿verdad? Vamos a ver enseguida eso. ¿Cuáles son algunas teorías con relación a la existencia de la personalidad del Estado? En punto de todas las doctrinas que niegan la personalidad jurídica del Estado es la afirmación de que la observación nos hace conocer como ser que existe realmente al hombre y solo al hombre. La única persona que el derecho,
para el derecho es el hombre. Los grupos, las colectividades, los entes sociales no son más que agregados de hombres, no son más que la suma de los individuos que los componen. Cuando nosotros hablamos del Estado, para ustedes estamos hablando del Estado y nos vamos a una mención más o menos de lo que es el Estado, relacionándolo con el presidente de la República, con los poderes del Estado, le relacionamos como un conjunto de todo. ¿Cómo ustedes tienen una visión cuando nosotros decimos Estado? ¿Qué es lo primero que nos viene en la cabeza? ¿Qué creen ustedes? ¿Que estamos hablando del Estado como una persona física, dando una responsabilidad, enfocando la responsabilidad en el presidente de la República? ¿O estamos hablando de Estado, nos estamos refiriendo a los poderes del Estado, que son el poder ejecutivo, legislativo, judicial? ¿O estamos hablando del Estado también como a nosotros, partes de ese Estado? ¿Qué dicen? Como parte del Estado, profe. Como un conjunto de todo, ¿verdad? Sí. Sí. Y eso del Estado. Entonces nosotros también hacemos parte del Estado. Tanto es nuestro poder incluso que ustedes saben que nosotros elegimos por medio del sufragio, a través del sufragio, nuestros representantes, ¿verdad? Entonces, no es Estado solo el presidente ni los poderes del Estado que constituyen o son parte de esos poderes que nos estamos refiriendo, sino Estado somos todos los que hacemos parte de esta organización jurídicamente organizada que tiene otra vez su organización particular descripta dentro de nuestra Constitución Nacional. Entonces, eso en el artículo 1, 2 y 3 tiene establecido cuál es el sistema de organización de nuestro Estado en la que nosotros sí somos partes principales en eso. Y cuando hablamos de esa organización, necesariamente entonces nos referimos a que el Estado tiene doble personalidad. ¿Por qué? Puede actuar como persona pública y también puede actuar como persona privada. Nosotros particularmente cuando actuamos en cierta situación, en una demanda, en cualquier petición que lo podamos realizar ante las autoridades, siempre vamos a estar actuando como persona física privada. Entonces, el Estado puede actuar también dentro de esa categoría como una entidad, como una personalidad privada, cuando Ramón le demanda al Estado por una indemnización, por ejemplo, por una indemnización en el que haya sufrido, eh, ay, espérenme, ay, como una organización en el que haya sufrido por por un recargo de justicia en el que a Ramón no le dieron dentro del plazo establecido, entonces Ramón puede demandarle al Estado como persona privada y también se le puede demandar como persona pública, ¿verdad? Cuando ustedes ven esas demandas que se suelen hacer en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todos ya vimos alguna demanda o nos hizo llegar o nos escuchamos por lo menos de las demandas que se presentan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace poco salió el caso de Arrón y Martí, en el que le habían demandado al Estado, ¿se recuerdan? Entonces, en esos casos, en esos tipos de demanda, por ejemplo, le demandan al Estado como un Estado con personalidad pública porque lo están demandando dentro de sus funciones reales y legales públicos que el Estado tiene con sus ciudadanos. Entonces, en ese carácter,
lo demandan al Estado. ¿Qué dice la teoría de la doble personalidad? ¿Quién nos lee? Ningún voluntario. Profe, mi pantalla se ve muy pequeña, yo por eso no puedo leer porque no se ve. Estoy con el celular. Ah, bueno. Bueno. Dice, la personalidad jurídica del Estado tiene carácter público. El Estado es una persona jurídica de derecho público, una asociación civil es persona jurídica de derecho privado. La personalidad jurídica es indivisible, no tiene una personalidad jurídica pública y una privada. Es la misma personalidad con diferentes formas de actuar. Actúa en forma pública y en forma privada. En forma pública por un imperio o señorío y en forma privada por la gestión o por contrato. Hasta hace algún tiempo la doctrina dividía o desbloqueaba la personalidad jurídica del Estado en una persona pública y en otra persona privada. A la primera la veía como cuando al Estado actuaba con todo el rigor y con todo el imperio de su poder público. Ejemplo, al legislar, al cobrar impuestos, al expropiar un bien, al acuñar moneda, al dictar una sentencia. Y en la segunda, cuando hablamos de entidad privada, la veía cuando el Estado actuaba, dirimíamos humildemente en pie de igualdad con los particulares. Como ejemplo tenemos cuando el marco del derecho privado realizaba una compra-venta, a los actos como persona pública los llamaba actos iuri imperi y a los actos como persona privada los llamaba actos iuri gestionis, que son actos de gestión privada. ¿Para qué se hizo esta distinción? Se hizo porque en general se consideró que el Estado carecía de responsabilidad, que no respondía, por ejemplo, por los daños que originaba a terceros. Al progresar los criterios de justicia, se entendió que cuando el Estado actuaba en sus relaciones con los hombres como un particular más, era injusto eximirlo de responsabilidad. Y entonces se inventó la doble personalidad a fin de mantener la irresponsabilidad cuando el Estado actuaba como persona de derecho público, pero de hacerlo responsable cuando actuaba como persona de derecho privado. La teoría de la doble personalidad no goza actualmente de crédito en la doctrina, pese a que algunas leyes la siguen utilizando en forma poco o nada científica. Por un lado, la tesis de la responsabilidad se ha ido abriendo paso aún en el área donde antes no se aceptaba, o sea, en el sector donde se decía que el Estado era persona jurídica pública. Por otro lado, para diferenciar los distintos modos de actividad que pueden darse en el Estado, no es necesario dividir en dos su personalidad. Basta con decir que a veces el Estado obra en el campo del derecho público y otras veces en el campo del derecho privado. También el hombre, sin multiplicar su personalidad, actúa a veces como derecho, como ciudadano, otras como comerciante, otras como padre de familia y no por eso tiene tantas personalidades cuantas actividades cumple. La personalidad jurídica del Estado es una sola y es siempre pública y de derecho público, lo que es plurima o diversa en su actividad. Y esa única persona jurídica pública actúa en algunos casos dentro del derecho público y otras dentro del derecho privado, en la cual se difiere la naturaleza de las relaciones jurídicas pero no la de la naturaleza de la personalidad. Eso habla un poco acerca de lo que es la personalidad del Estado como ente, como una organización jurídicamente
organizada, y esa personalidad, esa persona también tiene ciertos fines. Cuando nosotros nos referíamos anteriormente, por ejemplo, a los fines del Estado, siempre habíamos tratado como que el Estado es y tiene por finalidad siempre el bien común de los ciudadanos, ¿verdad? Ese es nuestro foco principal acerca de lo que es los fines del Estado. Y acá nos hace una cita con ciertas características particulares en cada caso, ¿verdad? Dice, clasificación de los fines del Estado, fines objetivos. El fin del Estado está dado objetivamente por la naturaleza propia de cada Estado. Es la esencia y expresa la razón de ser del Estado. En el caso de nuestro Estado, los fines objetivos son los derechos naturales está en la propia naturaleza de cada Estado. También nos habla de los fines subjetivos, que son aquellos que reniegan de la existencia de derechos objetivos y por lo tanto sostiene que cada Estado elige un fin específico y concreto. Fines particulares, entendidos también como fines subjetivos, como para España fue la consolidación de la fe católica. También habla de los fines absolutos, de los cuales no debe alejarse ni desviarse, entendidos también como los fines objetivos, pero desde otro aspecto. Tenemos los fines relativos, que dice que en cada periodo histórico del Estado que posteriormente pierden importancia, admiten el dejarlos de lado y o desviarse de ellos. Los fines universales son los fines que deben alcanzar todos los estados y los fines exclusivos y concurrentes, que son los fines propios de cada estado. Los exclusivos incumben únicamente a ese estado y no pueden ser llevados a cabo por el estado. Entonces, cuando hablamos de fines, estamos viendo que cada tipo de estado también tiene su finalidad, ¿verdad? Ustedes van a saber que no va a ser la misma finalidad para un estado democrático como Paraguay, para un estado que tiene otros tipos de gobierno, por ejemplo, la monarquía, la dictadura. Entonces, cada tipo de estado también tiene sus diferentes clases de fines, ¿verdad? Para nosotros actualmente, el Estado paraguayo, su fin inmediato es el bien común de sus ciudadanos, ¿verdad? Eso es lo que es la primera finalidad de lo que es el Estado. Y también en esta unidad volvemos a tocar los elementos del Estado, que yo sé que ustedes seguramente ya están cansados y ya de tanto repetir, porque es prácticamente en todas las lecciones que venimos viendo, ¿verdad? Hablamos siempre de los elementos del Estado, hablamos de lo que es el territorio, que es ese porción geográfico determinado por fronteras naturales y artificiales. Hablamos también de la población, que es la asociación permanente de individuos que forman una colectividad organizada. Y hablamos también del tercer elemento, que es el poder, que es la capacidad de organización de la colectividad para organizar el gobierno. Entonces, terminamos esta unidad hablando de lo que son esos elementos que estábamos viendo dentro de lo que es el Estado, ¿verdad? Entonces, repetimos para que ustedes no se olviden de esos tres elementos esenciales que tenemos del Estado, que es el poder, el territorio y la población. Son tres elementos que son puntos siempre básicos dentro del examen, que es importante que ustedes tengan muy bien aclarado con relación a esos elementos. Es una unidad cortita, la unidad terminamos aquí, pero les quiero preguntar cómo vamos con nuestro proyecto que habíamos tenido inicio en la clase pasada con relación a la visita que habíamos conversado.
Yo le había consultado a la directora Karina con relación a nuestra idea y me había dicho ella en su momento, que creo que fue el miércoles pasado, que ella también como institución nos iba a apoyar, ¿verdad? Entonces, le dije que había nacido la idea, ya que nosotros en teoría, bueno, en teoría del Estado, estamos solamente ahora con la filial de Ciudad del Este, ¿verdad? Entonces, por reglamento yo tengo que nos tendrían que acompañar la gente de Carapeguá, pero tengo entendido que no tenemos gente de Carapeguá, entonces estamos solamente en la filial de Ciudad del Este, lo que también facilitaría que podamos trabajar acá en la ciudad, porque yo también soy de Ciudad del Este, entonces sería factible la idea, ¿verdad? No sé si quedó solamente en la clase, pudieron conversar ustedes después como curso con el delegado o con el señor Ramón, que es lo que tenía más informaciones al respecto. Y como les digo, ahora yo conversé con la directora y ella me dio muy buena recepción, me dijo que inclusive yo le había dicho que eso podría valer parte de nuestro puntaje de la asignatura. Incluso ella me dio la idea, ¿verdad?, de que podría también valerla a usted como extensión universitaria, ¿verdad? Entonces, son esas las posibilidades que tenemos con relación al proyecto y me gustaría un poco escucharles a ustedes. Buenas noches, profesora. Hola Ramón, Sí, un gusto en saludarla. igualmente. Profe, respecto a la organización, estamos viendo. En cuanto a los víveres, todos ya estamos organizados, ya sabemos qué vamos a llevar, inclusive, ¿verdad? Y el problema estaba en transporte, que yo estoy viendo con mi grupo político para que se responsabilice y nos ponga un transporte para irnos en ese día a llevar nuestra colaboración, ¿verdad? Para hacer la extensión. Y tuve un resultado bueno de parte de mi parte política y nos va a ceder el microbús para poder ir todos los alumnos, Qué si le bueno. parece. Es simplemente dar la hora y el día. ¿Y ustedes qué fecha más o menos tienen pensado? Y sería bueno un domingo, profe. Octubre ya, ¿verdad? Porque ahora prácticamente estamos, a ver, Hoy estamos 12 de septiembre, pues. 12. Y nos sobra un domingo ya nomás lo nos sobra, que es Y el sería bueno 25. utilizar ese domingo. Entonces, El 20 el 25 sería 25. bueno, profe. Sí, Sí, así para no largar tanto tampoco. sí, Claro. sí, podríamos hacer ese 25 sin ningún Así ya problema. dejamos marcado y prepararnos ya, ponernos las pilas y juntar todo también. Sí. Entonces, con nuestra asignatura, ese trabajo va a quedar el segundo trabajo de 15 puntos. Sería para el 25 y hora 25, para las 8. sí, y no sé qué hora tenés vos, Ramón, que más o menos que es para llegar. No, el horario yo voy a combinar con el cacique para que pueda esperarnos en la escuelita donde van a recibir la donación, que es más cerca, porque si no tenemos que entrar como 1 kilómetro por el monte para llegar hasta su aldea. Bueno, Pero si para no caminar tanto podemos hacerle traer hasta la escuelita que nos reciban. sí. Sería importante que me mencionen un poco también en el grupo, así de repente también yo, si voy a consultar yo con la directora, si es necesario que realicemos una nota, si yo preparo la nota, firmo yo, le presento a la filial y la idea más o menos es lo de la comida, ¿verdad? Preparar allá la comida o llevar la comida. Porque así yo también solicito para que a ustedes les sirva como una extensión universitaria. Lo que podemos hacer es, profe, lo siguiente, conseguir todos los ingredientes, yo me responsabilizo de hacer la comida y
En el tacho llevamos hasta allá y allá le servimos las marmitas, que es Sí. lo más apropiado. Mm. Sí, y el sábado podemos reunirnos para trabajar con eso sin ningún problema, Ramón. Sí, don Ramón, así juntamos todos sábado ya las mercaderías que vas a necesitar y te Sí, llevamos para porque viste que yo hago de la siguiente forma. Yo el sábado ya frito todo, corto por porciones los pollos para que puedan rendir más. Corto todo y ya frito eso. Entonces en la mañana temprano preparo la salsa y le aderezo solamente la carne y ya sale rápido la salsa. Y el arroz, mientras hago la salsa ya sale el arroz. Entonces al hacer todo nos ponemos a embarcar y ya nos vamos. Y esa cocción lo que podemos hacer todos juntos. Así trabajamos todos por un mismo objetivo. No te dejamos a vos nomás también, Ramón, para que así vos nos guías nomás, porque más o menos voy a tener también, había dicho una compañera que hay también que suele trabajar con comidas así a gran porción, ¿verdad? Entonces con ella también podemos organizarnos para preparar. Eso no hay problema. Yo tengo los grupos de compañeros que van a venir a ayudarme. Entonces yo lo que me interesaría era ya para que nos ayuden a servir a los chicos y a la señora. Sí. Y podemos ver, hacer en nuestro grupo de repente, vamos a verlo, siempre van a ver. A mí me gustaría acompañar ya ese proceso, ¿verdad? No Con hay lo que problema. pueda. Y el domingo sí lo que sería necesario, así como dice Ramón, la presencia, ¿verdad? De todo y para que podamos hacer esa actividad. Yo tengo una consulta. Don Ramón, contá conmigo. Hola. Contás Sí, yo conmigo. tengo De repente, avísame nomás. Sí, no hay compañero, problema. Sin Antonia, problema. te escuchamos, Antonia. Sí. yo quería saber si la comida vamos a llevar así, la salsa aparte y el arroz aparte, todo cocinado. Sí, así vamos a O- llevar, Antonia. Así va a ser. Yo tengo 2 tuppers grandes con así tapa. Podemos llevar en uno el arroz y en el otro la salsa para no llevar el tacho. Porque el tacho pues es negro y alzar así de repente. Me gustaría que nos preste entonces eso, señora Antonia. Ahí vamos a facilitar más todavía. Porque ahí va a llegar más calentito la comida todavía. Y Sí, tenemos, prácticamente tenemos 2 semanas para organizarnos. Ya nosotros nomás nos organizamos ya eso, profe, con Antonia y Francisco, Rafael, La Rosa, entre otros que quieran ayudar. Perfecto. Sí, compa, y conmigo también sabe lo que puede contar. Y otra cosa, vamos a poder abrir un WhatsApp para la preparación de la comida, aparte de nuestro don materia ahí para no llegar tanto mensaje, ¿verdad? No hay problema. Porque me había dicho la directora que ella incluso podría hablar con la gente de enfermería para dar asistencia, ¿verdad?, del lado de salud, y también tenemos alumnos que trabajan en el registro. Entonces el registro público también nos acompañaría para hacer inscripciones o cedulación o cuestiones, trámites de esa índole, Sería fantástico, que también pueden acompañarnos, ¿verdad? Entonces la idea en general es, por un lado, trabajar nosotros como alumnos del segundo, y ella también va a proveernos los chicos que son de enfermería y también gente del registro. Fantástico, me parece muy buena idea. Genial, profe. No podría ser mejor idea, profe, porque ellos están muy desnutridos, algunos con muchos parásitos, y si solamente, digamos, en el sentido de mirarle, sería interesante, pero más interesante si consiguen ya los medicamentos como antiparasitarios, vitaminas y algunos antibióticos, analgésicos, esas cosas. Entonces también si podríamos conseguir gente de la escuela municipal que hagan cortes y eso, sería espectacular. Así es, profe. Yo creo que está bien. Vamos a ir organizando eso y vamos a ver quién se va sumando con nosotros. Perfecto. Viste que
enfermería puede hacer su trabajo y la gente de la otra carrera también. Sí. Pero mientras estamos ahí con Ramón y el grupo, bueno, Sí, entonces yo de ese lado voy a hablar con la directora y voy a buscar gente que se una más con esos proyectos, ¿verdad? Y nosotros por nuestro lado también prepararnos ya para ese día con las cuestiones de documentos, que se solicita, que se prepara, yo voy a ver todo con la directora y, y me mantienen también informada, ¿verdad? Si necesitan algo, si necesitan mi ayuda, mi asistencia, yo me voy y les acompaño sin ningún problema para que Perfecto, ese profe. día Voy a podamos crear un trabajar grupo bien. especial para eso, ¿sí? Sí. Bueno, entonces estoy muy feliz que nuestra idea haya prosperado, ¿verdad? Estoy muy agradecida con los que se unieron, con los que están, ponen también pecho a la idea y yo sé, estoy segura que va a salir súper bien. Y cualquier cosa que necesiten, me dan nomás un toque, me envían en el grupo, yo les voy a leer y les voy a contestar. Muchas gracias, profe. ¿Está? Bueno, entonces yo me comunico con la directora y cualquier cosa, por favor, en el grupo me avisan que vamos a estar madurando la idea hasta el día 25 que ya falta acá 2 semanas de nomás. genial, profe. Bueno, entonces dejamos la clase por acá y Buenas nos noches, vemos profe. el lunes o cuando sea necesario por nuestro proyecto, ahí estaremos. Muchas gracias, profe. Dale, está. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Buenas Buenas noches a noches. todos. La noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.